Hola, buenos días, soy Javier Majadas, profesor del CIDEAT y vamos a ver en este vídeo brevemente cómo sumar números en Excel. Bueno, entonces lo vamos a hacer a partir de unas tablas que tenemos que representan una encuesta que hemos hecho sobre los problemas medioambientales y vamos a la primera tabla. Fijaros, la primera tabla pregunta a la gente cuál es el problema medioambiental más importante y tenemos respuestas a varias preguntas y lo que queremos ver es el tamaño de la muestra, es decir, queremos ver cuál es el número de respuestas totales que hemos tenido entre todas las preguntas. Para eso tenemos que sumar el número de respuestas, es decir, tenemos que sumar los números que hay en la columna C. Bueno, entonces, vamos a ver varias formas de sumar los números. La más evidente es ir sumando las celdas una por una, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con una fórmula. En Excel, cuando vamos a escribir una fórmula, siempre tenemos que empezar con el signo igual, ¿vale? Es la manera en la que el programa diferencia que estamos escribiendo una fórmula a que estamos escribiendo un texto, una etiqueta como estas que tenemos escritas ya en la tabla, ¿vale? Entonces escribimos el signo igual, vamos a la celda primero, escribimos el signo igual y lo que hacemos es escribir la primera celda, la referencia a la primera celda es la C5. ¿Vale? Entonces escribimos C5 más, y ahora sumamos la celda siguiente, la C6, lo que hacemos es sumar las referencias a las celdas. ¿Vale? Esto nos permite que si los números que están en esas celdas cambian, la suma cambia automáticamente, no hace falta volver a realizar la suma. Vale, entonces escribimos esos números, damos a Enter y nos sale la suma que es 1861, perdón. Vale, eso es una forma muy fácil de sumar, pero fijaros que si los números que tenemos que sumar son muchos, hay que escribir muchas referencias a celdas, es muy largo, es fácil de equivocarse, así que vamos a ver otra forma de hacerlo y que además se utiliza para más cosas en las hojas de cálculo. También la hoja de cálculo que estoy usando, por cierto, es la hoja de cálculo Calc de OpenOffice, que también la tenéis en LibreOffice, pero la forma de hacerlo en Excel es exactamente la misma. Bueno, entonces vamos a sumar los números de la siguiente columna, me voy a la celda de abajo de los números, vuelvo a escribir un igual para que el sistema sepa que lo que voy a escribir es una fórmula y lo que escribo ahora es suma, que es una función que tiene incorporada la hoja de cálculo para que sepa que lo que voy a realizar es una suma. ¿Vale? Y lo escribimos un paréntesis y lo que voy a escribir ahora es el rango de celdas que voy a sumar. El rango significa que le voy a decir desde qué celda hasta qué celda tiene que sumar. Y él me va a sumar todas las del medio también. En este caso tenemos que sumar los números que están entre la celda C16 y la celda C20. Entonces ponemos C16 y ahora lo separamos con dos puntos, ponemos dos puntos y C20. Pulsamos Enter, ¿vale? Y suma todas las celdas que están entre la C16 y la C20. Esta manera se usa para realizar muchos cálculos en Excel y es muy importante saberla. Pero en el caso de la suma, que es una operación que se hace muy frecuentemente, normalmente las hojas de cálculo tienen un botón especial. En este caso el botón es este de aquí, que es esta como griega así rara. ¿Vale? Entonces, para usar ese botón lo que hacéis es, os ponéis en la celda siguiente a los números que queréis sumar. En este caso nos ponemos en la celda de abajo porque los números están escritos verticalmente. Si los números estuvieran escritos horizontalmente, pues nos ponemos en la celda de la derecha, por ejemplo. ¿Vale? Nos ponemos en la celda de abajo y simplemente pulsamos el botón suma. Y fijaros que la hoja de cálculo ya escribe la fórmula y directamente selecciona el rango de números que piensa que queremos sumar. ¿Vale? Si el rango es correcto, simplemente damos Enter y se efectúa la suma. Vamos a centrar ese número. Y estas son las tres maneras básicas de sumar números en una hoja de cálculo. Bueno, hay una salvedad: si lo que usáis es la hoja de cálculo de Google, que aquí lo tengo las mismas tablas hechas en la hoja de cálculo de Google, los dos primeros procedimientos son exactamente iguales, pero si vais a usar el botón suma cambia un poco. Fijaros, en Google el botón suma está aquí, entonces si le pulsáis os dice primero cuál es la función que queréis hacer. En nuestro caso utilizaremos la función suma y fijaros que os escribe la función suma pero no selecciona el rango directamente. Entonces, pero es muy fácil, cogéis el ratón, lo ponéis en la primera celda, pulsáis el botón izquierdo, arrastráis
hasta la última y os escribe el rango que queréis, C16, C10. Y además fijaros que os pone una ventanita ya con la suma que va a salir. Pulsáis Enter y ahí os indica la suma, ¿vale? En este caso lo podemos centrar también. Y con esto estaría acabado. Así de fácil es sumar números en Excel.